Ya vuelve en un ratito Augusto para el cierre musical, pero ahora vamos a hablar de un fenómeno, un proceso que se está dando en los Estados Unidos que tiene como protagonista a los jóvenes y a los estudiantes particularmente, Diego. Sí, a ver, en Estados Unidos, decíamos al principio, hay un fantasma que está recorriendo el país y tiene que ver mucho con 1968 y es la aparición del movimiento estudiantil con algo muy particular, que es el rechazo. En el 68 era a la guerra de Vietnam, en este caso es al genocidio que está llevando adelante Israel en la Franja de Gaza. Esto es lo que generó lo que vimos en las últimas semanas, la ocupación de campus, podría ser, no sé, una plaza, un lugar amplio en una universidad, de las universidades más importantes. Empezó en Columbia, la que está en Nueva York, se extendió después también a la otra universidad de Nueva York, que es la universidad pública, que no es gratuita, es pública, claro, pero no es gratuita. Es de la ciudad de Nueva York, pero no es que es pública y gratuita. Claro, hay que pagar. Y después se dio hasta, por ejemplo, no sé, les va a sonar Yale, una universidad muy aristocrática, muy exclusiva, también en la Universidad de California, y así hasta Ohio, que está en el medio de Estados Unidos. Bueno, la universidad también en Ohio empezó a replicarse esto de ocupar y hacer campamentos en los campus como forma de protesta y como forma de mostrar el descontento y otras demandas. A mí me llamó la atención, a ver, la última noticia, ¿cuál es? Que todas estas tomas fueron reprimidas. Un dato que toma la Associated Press, que es una agencia muy importante de Estados Unidos, que desde que comenzó la represión el 30 de abril, es decir, el martes, sí, hasta hoy, hubo 2.000 detenidos. Impresionante. O sea, 2.000 estudiantes fueron detenidos por la policía solo por estar ahí protestando en el país. ¿Estas son fuerzas federales? No, actuaron las fuerzas, la policía de Nueva York, la policía de Los Ángeles. Justamente la otra diferencia con el 68 fue que no actuó la Guardia Nacional. Ahora, yo te digo policía de Nueva York y es básicamente como un ejército. Sí, no, está bien, pero digo la responsabilidad política. No sé si es administración demócrata la o... diferencia es que son las autoridades, claro, de las universidades las que piden a la policía intervenir. Claro. Ahí está la diferencia. No, y no fue el gobierno central. Claro, no el gobierno federal, ni siquiera tampoco, o sea, los intendentes o los alcaldes de las ciudades. Ahora, vos decís, 2.000 son un montón igual. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Joe Biden? Bueno, Biden hizo una declaración pública y dijo, lo importante es que el orden debe prevalecer. Toda una declaración cuando tenés 2.000 detenidos. Claro. Y el otro que habló es su contrincante, el expresidente Donald Trump, que imagínate lo que dijo. Más efusivo, que dijo, sí, la policía llegó y en 2 horas todo había acabado. Fue precioso de ver lo mejor de Nueva York. Básicamente, péguenle a los estudiantes, llévenselo detenido. Trump estaba, obviamente, muy exaltado. Pero a ver, ¿qué piden los estudiantes? Que es un poco lo más interesante. Yo agarré algunos reclamos centrales. Obviamente, el primero es un cese al fuego permanente en la Franja de Gaza. Básicamente, que Israel deje de bombardear a los palestinos que están en ese lugar. Pero hay otras demandas, pero hay una que me llamó mucho la atención que tiene que ver con una demanda directa hacia las universidades que toma una demanda nacional, que es que las universidades dejen de invertir en empresas israelíes o en empresas que estén relacionadas con el ataque a la Franja de Gaza. Claro. A ver, ¿qué es esto? Para explicar. Las universidades son empresas, tienen plata. Esa plata la ponen, por ejemplo, en una empresa de armas israelí, en una empresa de ciberseguridad, y van y les dan plata y compran acciones para que esas empresas funcionen. ¿Qué dicen los estudiantes? Primero, queremos saber qué se hace con esa plata. Claro. Segundo, cuánta plata es y por qué esa plata no sirve para que estudiantes que no pueden pagar los créditos que sacaron tengan becas. Es decir, están atacando directamente qué se hace con esos fondos y tiene que ver con otra demanda más nacional, que es que Estados Unidos deje de financiar y deje de dar armamento a Israel. Es una demanda muy profunda si la vemos desde el punto de vista de son estudiantes que están en Estados Unidos, están cuestionando el rol de sus universidades y de su país. No, eso me parece súper interesante lo que subraya Diego, porque lo que pensaba es que los últimos movimientos de Estados Unidos fueron súper dinámicos,
Black Lives Matter contra el racismo, incluso el movimiento feminista en su momento. Occupy Wall Street Wall Street antes. Claro. O sea, todos plantearon críticas sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero casi ninguno cuestionaba lo que hace Estados Unidos afuera, sus intereses imperiales, digamos. Claro, bueno, ahí es donde vamos a lo del fantasma. Hay cierta relación, obviamente lo del 68 fue mucho más profundo, pero hay cierta relación con el movimiento en Colombia de 1968 que cuestionaba el papel de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Otro dato que es interesante fue que ese movimiento se expandió después por todo el mundo y este que está pasando ahora ya tiene réplicas. Por ejemplo, en Francia tomaron la Sorbona o Sciences Po, que es una escuela de ciencia política de lo más exclusiva. Por ejemplo, ahí estudió Macron. Está tomada en este momento. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa, por ejemplo, en Londres o hasta en México. En la UNAM empezaron a hacer una campe y esto empieza a mostrar cómo este ejemplo se expande. Y también algo que a mí me parece que es muy interesante, que hasta hace poco se hablaba mucho de esto que decías vos, Fernando, de la rebeldía se volvió derecha. Bueno, a mí me parece que hoy podemos empezar a decir que despertó un sector de la juventud que vuelve a mostrar que la rebeldía viene por otro lado. Cambiame la